¿Y si el dolor que sientes no es tuyo, pero tampoco puedes soltarlo? Hay una verdad sobre los empáticos que casi nadie se atreve a decir. Y en este video, vas a descubrir por qué sentir tanto no es una debilidad, sino una llamada ancestral que puede transformarlo todo. No todos ven el mundo igual. Algunos no solo observan, sino que captan. No es cuestión de mirar, es cuestión de sentir con profundidad. Hay quienes no usan los ojos como simples ventanas, sino como portales por donde el alma respira el inconsciente colectivo. Si alguna vez te sentiste entre lo que es tuyo y lo que vibra no dicho en el aire, probablemente estés más cerca de lo que llamamos empático. Ser empático no es ser delicado. Es estar en el cruce donde la luz se mezcla con la sombra, donde la alegría se disfraza de tristeza. Es vivir en la frontera entre lo que eres y lo que el mundo sueña. Yo no veía la empatía como una virtud moral, sino como una manifestación arquetípica, una fuerza ancestral que une todo lo vivo. El empático no es simplemente amable. Es un canal por donde la conciencia y lo inconsciente buscan reconciliarse. Cuando sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo, no estás absorbiendo sufrimiento. Estás viendo tu propia sombra reflejada en otro cuerpo. Y eso, aunque parezca frágil, es una llamada antigua. Una señal de que tu conciencia se ha afinado lo suficiente como para dejar pasar la luz del inconsciente. El empático no camina sobre tierra firme. Flota entre mareas emocionales, escucha lo que no se dice, percibe lo que sostiene a la sociedad sin que nadie lo note. No vive, participa. Es actor y testigo de una obra eterna. Cada lágrima que derrama es un bautismo en las aguas profundas de la verdad humana. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, dale a me gusta para que más personas puedan encontrarlo. Pero esa profundidad tiene su precio. Sentir lo invisible puede arrastrarte. Jung hablaba de dos fuerzas que deben equilibrarse: la individuación, que afirma el yo, y la empatía, que disuelve fronteras. El empático vive en esa tensión constante. Si se funde demasiado, desaparece en los demás. Si se separa demasiado, pierde el espejo donde el alma se reconoce. Sentir el dolor ajeno no es casualidad. Es una señal. Esa tristeza que te toca vibra con algo que ya existe en ti. No puedes sentir lo que aún no ha despertado en tu interior. Ser empático es saber que tus límites son porosos, que el mundo vive en ti como tú en él. Si te has sentido así alguna vez, escribe en los comentarios: siento el mundo en mí. Más adelante, descubrirás por qué ciertos lugares te hacen llorar sin saber por qué, y lo que eso revela sobre tu conexión con el inconsciente colectivo. La empatía no se aprende, se recuerda. Es el eco de una unidad primitiva, anterior al nacimiento del ego. En los sueños, esa memoria regresa. El empático camina entre el día y la noche, llevando esa melodía silenciosa. Por eso el dolor ajeno le resulta familiar. Pero vivir en esa resonancia constante agota. El empático se retira no por rechazo, sino para escapar del ruido que ahoga la verdad. Busca silencio para volver al centro, donde el sentir se transforma en comprensión. Muchos confunden compasión con sumisión. Creen que ser bueno es absorber, perdonar sin límites, servir sin descanso. Pero la compasión sin conciencia se convierte en autoabandono. Sentir no es arreglar. Comprender no es rendirse. Hay que preguntarse, ¿de quién es esta emoción? ¿Qué sufrimiento estoy cargando? En la psicología analítica, el mayor reto del empático es distinguir su ego del arquetipo del sanador herido. Este arquetipo, como el de Quirón, puede curar a través de sus propias heridas, pero también corre el riesgo de convertirse en mártir del dolor. Muchos empáticos viven como sanadores inconscientes, intentando equilibrar a los demás mientras se olvidan de sí mismos. Pero sanar no es sacrificarse. Es encontrar el punto justo, sentir sin perderse, amar sin desaparecer. Cuando logras eso, la empatía deja de ser carga y se convierte en don. Ya no eres una esponja. Eres un espejo. Reflejas sin hundirte. Y para lograrlo, hay que mirar de frente a la sombra. Porque todo empático lleva dentro un deseo oculto, el deseo de no sentir. A veces, lo que emerge del alma no es ternura, sino una frialdad que sorprende.
El empático, que vive abierto al sentir, se desconcierta cuando sueña con impulsos duros o se ve reaccionando con distancia. Pero esa sombra no es maldad. Es equilibrio. La psique, en su sabiduría, compensa lo que se desborda. Cuando la sensibilidad domina, el inconsciente responde con su opuesto para restaurar el centro. Aceptar esta sombra es reconocer que también tienes límites. No puedes sostener cada tristeza que cruza tu camino. El empático sin fronteras se vacía. Se entrega tanto que se pierde. El universo no te pide que lo sientas todo, sino que despiertes a lo que sientes y sepas por qué. Imagina que cada persona es una nota en una sinfonía invisible. Al entrar en un lugar, tu alma percibe si esas notas armonizan o chocan. No es fantasía, es lectura energética. Pero si confundes tu nota con la de otro, pierdes tu melodía. Debes escuchar la sinfonía, no fundirte en ella. Recuerdo una paciente que soñó con un bosque de espejos. En cada uno, veía rostros ajenos llorando, riendo, temblando. Sentía que debía consolar a todos. Al tocar uno, se rompió y despertó angustiada. El sueño mostraba el riesgo de absorber demasiado. Los espejos eran las emociones que tomaba como propias. Sanar implicaba ver que esos reflejos eran parte de ella, pero no ella. Este dilema es el núcleo de la empatía, ver al otro sin dejar de ser tú. Solo así la compasión une, en vez de encerrar. El empático no ve hechos, ve símbolos. Detrás de cada llanto, percibe el mito del abandono. En cada ruptura, la herida colectiva de la humanidad. Por eso la empatía parece sagrada, toca lo eterno. Pero ver tan profundo aísla. ¿Cómo convivir con quienes solo miran la superficie? El empático se siente extraño, incomprendido. Detecta lo falso en palabras, lo oculto en gestos, la soledad detrás de la risa. No puede desver lo que ha visto. Aprende a callar, no por miedo, sino por respeto. Hablar de lo profundo es arriesgarse a ser malinterpretado. Quédate conmigo, porque en breve revelaré el momento exacto en que la empatía deja de doler y se convierte en sabiduría silenciosa. Llega un momento en que el empático debe volver al mundo, no como víctima, sino como puente. El mundo necesita quienes sienten, pero los necesita despiertos. Estar despierto es convertir el dolor en luz. Sostenerlo como una vela, firme, sin quemarse. El verdadero empático no absorbe, transforma. Como alquimista, convierte el caos en comprensión. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte el video. Puede ser justo lo que su alma está esperando. Pero esa alquimia exige fuego interno. Sin él, la empatía se vuelve dependencia. Con él, se convierte en claridad. El poder del empático no es emocional, es espiritual. Sentir es solo la superficie. Lo profundo es ver el alma en todo. La empatía es el ojo del ser que atraviesa la limitación humana. Es lo divino tocando la carne. Y por eso duele. Porque cuando lo eterno pasa por lo humano, arde. Y sin embargo, en ese fuego nace algo grandioso, conciencia. Cuanto más sientes, más despiertas. El camino del empático no es huir del sentir, sino consagrarlo. Cada emoción puede ser una revelación. El alma empática vive entre dos mundos, lo visible y lo invisible, lo personal y lo colectivo. Lo que llaman sensibilidad, yo lo llamo porosidad psíquica. Una membrana tan fina que deja pasar las voces del inconsciente colectivo. No son fantasías. Son ecos antiguos, memorias vivas de la humanidad. Cuando entras en un lugar, no solo pisas suelo. Te sumerges en la energía de cada pensamiento, miedo y esperanza que allí se sintió. El inconsciente no vive solo en personas. Respira en espacios, símbolos, historia. Por eso hay sitios que te conmueven sin explicación, o presencias que te agotan mientras otras te elevan. Estás leyendo el campo psíquico, lo que los místicos llamaban aura. Lo que yo llamo el sueño vivo de la materia. Lo que percibes es real, aunque no literal. La visión del empático es simbólica.
la sombra en una sonrisa, el peso en un apretón de manos, el silencio que sigue a una palabra. No son casualidades, son mensajes. A veces, la vida despierta como si fuera un sueño que no terminó. El empático camina entre símbolos, no entre hechos. Donde otros ven personas, él percibe arquetipos. Cada encuentro parece diseñado por una inteligencia invisible. Pero ver tanto sin raíces puede volverse insoportable. Muchos empáticos, abrumados por el peso emocional, buscan refugio en distracciones, pensamientos excesivos o espiritualidad idealizada. Creen que si se aferran solo a lo luminoso, evitarán hundirse. Pero eso es un engaño. La luz sin sombra ciega. Para sobrevivir sintiendo, hay que hacer las paces con la oscuridad fértil del alma, donde nace la transformación. Recuerdo una mujer que decía que su empatía era una maldición. Sentía el duelo de desconocidos, la ansiedad de colegas, incluso presencias en sus sueños. Se sentía invadida. Le dije, no estás sintiendo lo de ellos. Estás despertando al dolor del mundo dentro de ti. Su frontera con lo colectivo se desvanecía. Al principio, eso la aterraba. Pero luego entendió que su sensibilidad era un idioma sagrado, no una enfermedad. Cuando dejó de luchar contra lo que sentía y empezó a escuchar, su sufrimiento se volvió claridad. Cada emoción ajena contiene una semilla, un patrón que busca ser nombrado. El empático está llamado a reconocer ese patrón y darle conciencia. Si alguien tiene miedo, no preguntes por qué. Pregunta qué arquetipo habla a través de ese temor. ¿El niño abandonado? ¿El huérfano inseguro? ¿El guerrero reprimido? Cada emoción es un mensajero. Comprender esto convierte la empatía en revelación. Pero el mundo moderno no honra a quienes sienten. Exalta la lógica, la rapidez, la separación. El empático se convierte en un exiliado emocional, intentando traducir un lenguaje que pocos recuerdan. Me encantaría leer cómo vives tú la empatía. Comparte tu experiencia en los comentarios. Solo quien siente puede sanar. Solo quien ve más allá de la ilusión puede restaurar el equilibrio. Pero la empatía debe evolucionar. No puede quedarse en lo sentimental. Debe volverse consciente. El empático del nuevo tiempo no solo siente, interpreta, transforma, refleja con lucidez. Sostiene el dolor del mundo como fuego sagrado, no para apagarlo, sino para transmutarlo. Muchos sueñan con inundaciones, con olas que arrasan ciudades. No son simples miedos. Son símbolos del inconsciente emergiendo. Si en el sueño flotas, estás aprendiendo a permanecer consciente dentro del sentir. Si te arrastra, aún resistes. El agua representa la emoción. Y el sueño enseña que no se trata de luchar, sino de rendirse con conciencia. También puedes soñar que cargas niños perdidos, animales heridos, seres que agonizan. Son fragmentos del inconsciente colectivo buscando refugio en ti. Pero no puedes salvarlos reteniéndolos. Debes devolverlos a la luz de la conciencia, nombrarlos, comprenderlos, aceptar que su dolor no es tu misión. Al hacerlo, se disuelven en la totalidad de donde vinieron. Esto es la individuación, el proceso de volverse íntegro. Para el empático, significa integrar el sentir sin ser devorado por él. No se trata de absorber, sino de despertar a la conexión profunda entre todos. No eres alguien que siente demasiado. Eres el universo sintiéndose a través de ti. Pero el ego teme esta verdad. Se aferra a la separación. Por eso el mayor sufrimiento del empático nace del conflicto entre el yo que quiere ser y el alma que quiere fundirse. Esa ruptura interna es sagrada. Es la crucifixión del ego antes de la resurrección de la conciencia. No apresures la sanación. Quédate en la tensión. Deja que te moldee. Tu sensibilidad es el crisol donde el alma se expande. Estás explorando los límites de lo humano. Eres la frontera de la evolución, el experimento donde la conciencia prueba sus bordes. Pero debes cuidar tu energía no como quien teme, sino como quien honra. Una fortaleza se defiende por miedo. Un templo protege por respeto. Cada emoción que llega a ti es un visitante, no un dueño.
Ábrele la puerta, escúchala, aprende, y luego déjala ir. Esta es la disciplina del empático consciente, hospitalidad sin apego. Este mensaje puede sanar a muchas personas. Compártelo con quien sabes que siente demasiado. Si alguna vez sentiste que tu misión era salvar a todos, espera lo que viene. Te mostraré por qué la verdadera sanación comienza cuando dejas de intentar rescatar el mundo. Cuando el mundo te abruma, regresa a naturaleza. Los árboles no se disculpan por amar la luz. Los ríos no se lamentan por reflejar el cielo. Ellos simplemente fluyen, en sintonía con el ritmo mayor. Así también tú, siente con profundidad, pero mantente firme en el silencio que te sostiene. No es evasión. Es ajuste. Es volver a tu frecuencia original. Existe otro riesgo, el orgullo silencioso de sentir más que otros. Creer que se comprende más, que se ama mejor. Pero eso es el ego disfrazado de virtud. La verdadera empatía no presume. Sabe que la sensibilidad no se gana, se recibe. No elegiste sentir el mundo. El mundo te eligió para sentirlo. Por eso, la humildad te protege. He dicho antes, ningún árbol toca el cielo sin hundir sus raíces en la sombra. El empático debe descender a lo profundo, donde habita lo instintivo, lo no dicho. Solo allí la compasión se vuelve completa. De lo contrario, la empatía se queda en lo superficial, prefiriendo la luz y evitando la oscuridad. Amar de verdad es abrazar todo, lo bello y lo aterrador, lo sagrado y lo salvaje. Si miras dentro de ti, verás que el desbordamiento no viene de los demás, sino de tu resistencia a tu propia profundidad. Lo que sientes en otros despierta lo que aún no has sanado. Cada experiencia empática es una puerta hacia otra capa de tu inconsciente. Ver el mundo como lo hace un empático es don y carga. Pero también es destino. No naciste para lo superficial. Naciste para lo profundo. El mundo que percibes no está roto. Está vivo. Cada vibración, cada suspiro, cada silencio tiene sentido. Estás descifrando el idioma de la existencia. No cierres los ojos. Aprende a ver con conciencia. Cuando sientas tristeza en otro, inclínate hacia adentro. Estás presenciando a lo divino recordándose. Cuando sientas alegría, celebra sin aferrarte. Estás tocando la eternidad en movimiento. Y cuando no sientas nada, no temas. Incluso el silencio comunica. El alma descansa tras mostrar demasiado. El empático no ve con los ojos. Ve con el alma. Vive entre dimensiones. Mitad humano, mitad símbolo. Tiene la visión del oráculo, el corazón del sanador, la soledad del místico. Pero debe vivir plenamente lo humano. Comer, descansar, llorar, respirar. Solo a través de la experiencia terrenal la percepción divina cobra sentido. Cuando hablo de empatía, hablo de unir opuestos, sentir y pensar, yo y otro, cielo y tierra. El empático es un puente vivo. Y todo puente soporta la tensión de dos extremos. Pero en esa tensión ocurre lo milagroso, la transformación. No estás aquí para reparar el mundo. Estás aquí para sentirlo hasta que despierte. Eres el espejo donde el inconsciente se reconoce. Y en ese reconocimiento, la sanación comienza. Cada empático lleva dentro una huella antigua, el sanador herido. Un arquetipo que existe desde antes del lenguaje. Enseña que solo a través de nuestras heridas podemos curar. Pero hay un peligro, confundir la herida con identidad. Construir la vida en torno al dolor ajeno, olvidando la propia transformación. Cuando sientes el sufrimiento de otro, tu impulso es calmarlo. Pero ese impulso nace porque algo en ti reconoce esa frecuencia. El dolor del otro vibra con tu herida no resuelta. No atraes personas heridas. Tu inconsciente busca espejos. Busca verse en lo que ha estado oculto. Por eso te cruzas con lo caótico, lo perdido, lo narcisista. No es castigo. Es magnetismo. Ley de resonancia psíquica. El mundo del empático está hecho de reflejos. No ves a las personas como son. Las ves como fragmentos de tu propia psique con rostro humano. Por eso te fascinan y te agotan.
Cuanto más comprendes esto, más recuperas tu poder. Porque cuando entiendes que las emociones ajenas son invitaciones, no obligaciones, despiertas del estado inconsciente de proyección. Lo he dicho antes, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Para el empático, ese destino suele parecer cuidado infinito, decepción constante, absorción interminable del dolor ajeno. Pero no es destino. Es el inconsciente buscando integrarse. Tu tarea es llevar conciencia al sentir, convertir la avalancha emocional en claridad. El arquetipo del sanador herido aparece en sueños como médicos que no pueden curarse, manos sangrantes que sanan, luz que brota de grietas. El mensaje es claro, tu don y tu herida son la misma entrada. La cuestión no es cerrarla, sino atravesarla con conciencia. Para hacerlo, debes abrazar la soledad. No como aislamiento, sino como ajuste. En el silencio, tu brújula interna se alinea. Cuando estás solo, no estás abandonado. Estás libre del ruido. Las emociones colectivas se disipan y la voz de tu alma se vuelve audible. Solo entonces puedes distinguir lo que es tuyo de lo que no lo es. En esa quietud comprendes que la empatía no es cargar el sufrimiento del mundo. Es presenciarlo. Y presenciar es el acto sagrado que transforma la energía. Cuando el dolor es visto con conciencia, comienza a disolverse. El empático no es una esponja que absorbe, sino un espejo que refleja con compasión. Presenciar sin juzgar es alquimia divina. Pero para sostener esa mirada, se necesita fuerza. El corazón sensible debe estar respaldado por una columna firme. Sin estructura, la sensibilidad se convierte en desborde. Los límites no son muros. Son el molde que da forma al amor. Imagina un cáliz sagrado, no rechaza el vino, lo contiene. Así deben ser tus límites. Sin ellos, la empatía se convierte en caos, ahogando a quien da y a quien recibe. Muchos sienten culpa por retirarse, por descansar, por protegerse. Pero esa culpa es un eco del condicionamiento que confunde bondad con agotamiento. El desgaste no es virtud. El equilibrio sí lo es. Cada vez que eliges cuidar tu energía, no estás negando al mundo. Estás preservando el templo desde donde puedes sanar. El inconsciente honra a quien se honra. Al marcar límites, enseñas al universo cómo tratar tu luz. La empatía toca lo arquetípico. No es sentimentalismo. Es inteligencia espiritual. Cuando sientes el dolor ajeno, no estás tocando una historia individual, sino la herida colectiva. Pero esta conciencia debe encarnarse. Si el empático se eleva demasiado en lo espiritual, pierde contacto con lo concreto: cuerpo, tiempo, dinero, espacio. Sin arraigo, la empatía se vuelve ilusión. Por eso, ancla tu conciencia en el cuerpo. Siente tus pies, tu respiración, el latido. El cuerpo no miente. Te avisa cuando la energía es tuya o ajena. Se contrae si algo invade, se expande si algo es verdadero. Es tu brújula en lo invisible. El reto no es sentir menos, sino sentir con conciencia. En medio de una multitud, cuando las emociones te atraviesan, detente. Respira. Pregunta, ¿esto es mío? Y escucha la respuesta en tu centro, no en tu mente. La mente confunde. El cuerpo sabe. Aprenderás a discernir por vibración, no por análisis. Existe otra sombra, la adicción al dolor. Muchos empáticos buscan inconscientemente el sufrimiento porque les da propósito. Sin alguien a quien sanar, se sienten perdidos. Pero eso no es compasión. Es apego. El verdadero sanador no cura por necesidad, sino porque no puede evitarlo. Libérate del complejo de Salvador. El mundo no necesita ser rescatado. Necesita despertar. Tu papel no es sacar a otros de su oscuridad, sino sostener la luz para que vean su propio camino. Cada alma debe atravesar su sombra. Si lo haces por ellos, les robas su iniciación. La compasión sin respeto se convierte en interferencia. A medida que evolucionas, la empatía se vuelve más silenciosa, más sabia. Sientes todo, pero nada te desborda.
Percibes el dolor del mundo como un océano inmenso, pero permaneces en la orilla, sin miedo. Sabes que todo, la alegría, la pérdida, el amor, la pena, son olas de la misma marea sagrada. Ya no luchas. Dejas que te atraviesen como el viento entre las hojas. Este es el despertar del empático: sentir sin hundirse, amar sin desaparecer, ver sin juzgar. En ese punto, ya no te llamas empático, porque la empatía se ha fundido con la conciencia. Simplemente eres. Pero esa maestría no llega de inmediato. Nace de rupturas, traiciones, cansancio, revelaciones. Cada una te enseña a permanecer despierto en medio de la intensidad. El camino del empático refleja el viaje de la humanidad, del sufrimiento inconsciente a la unidad consciente. Tu percepción no es casual. Es evolución. Durante siglos, la humanidad separó mente y emoción, yo y otro. El empático representa el regreso del corazón como órgano de percepción. Tu sensibilidad es el puente entre dos eras de conciencia. Si este contenido resuena contigo, suscríbete para seguir explorando juntos la profundidad del alma. Cuando te enfrentes al caos, la violencia, la indiferencia, no te desesperes. Obsérvalo como la sombra colectiva emergiendo para ser sanada. Siéntelo, pero no te consumas. Sostén ese dolor como una herida sagrada y deja que tu compasión lo ilumine. Así ocurre la transformación, un corazón consciente a la vez. No eres débil. No eres pequeño. Eres una terminación nerviosa de lo divino. El universo sintiéndose a través de ti. Cada lágrima que derramas es agua sagrada. Cada latido tembloroso es la creación recordándose. Y en ese recuerdo, el mundo comienza a despertar. Llega un momento en el viaje del empático, un instante de agotamiento sagrado, donde ya no puedes cargar lo que nunca fue tuyo. Las lágrimas no cesan porque el mundo se haya sanado, sino porque algo en ti comprende que nunca fue tu misión reparar lo infinito. Ese instante no es rendición. Es inicio. Es el paso de la identificación a la lucidez. De ser parte del dolor a observarlo con conciencia. Desde este umbral, el empático deja de reaccionar por impulso y comienza a responder desde el centro. El amor, cuando se comprende, no busca fundirse, sino iluminar. La forma más elevada de empatía es la conciencia, sostener el todo sin perderse en él. Lo que los místicos llamaban desapego divino no es frialdad, es amplitud. Es permitir que todo exista sin interferencia. Amar así es mirar como lo eterno, ver sin juzgar, sostener sin poseer. El empático percibe el mundo desde un lugar entre lo humano y lo sagrado. Cada emoción, cada historia, cada caos forma parte de una sinfonía que busca armonía. El sufrimiento, visto desde la conciencia despierta, deja de ser carga y se convierte en revelación. Si escuchas con profundidad, notarás que el miedo de uno refleja la inseguridad colectiva. El duelo de un corazón resuena en generaciones. La alegría de un niño canta el porvenir. Sentir esta red no es teoría, es realidad. Y cambia tu forma de vivir. Te mueves como quien sueña despierto, sabiendo que cada encuentro es símbolo, cada conflicto, espejo, cada amor, un eco del deseo divino de reunirse. Dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a ver qué revela esto sobre el todo. Así nace el empático cósmico. El alma que siente no para sanar lo personal, sino para despertar lo colectivo. Percibes no solo emociones individuales, sino épocas enteras vibrando en ti, la soledad de la modernidad, la inquietud de la civilización, el duelo olvidado de la tierra. Al principio, todo esto parece demasiado. Pero tu conciencia se expande y con ella tu capacidad de sostener. Descubres que la conciencia no tiene bordes. Y entonces, algo extraordinario ocurre, ves luz en el dolor. Percibes que incluso la emoción más oscura guarda una chispa de transformación. La desesperación revela sabiduría. La rabia, poder. La tristeza, conexión. La empatía se convierte en transfiguración. Un proceso alquímico donde la oscuridad se vuelve luz dentro del recipiente de la conciencia. No escapas del mundo. Lo redimes desde dentro.
Pero esa redención comienza en ti. No puedes despertar a la humanidad si sigues rechazando partes de ti. Cada emoción negada se convierte en sombra colectiva. Cada emoción integrada, en medicina para todos. El mayor acto de servicio es reconciliarte con tu propia psique. La individuación del empático no es sentir menos, sino volverse un canal transparente por donde fluye el sentir. El núcleo divino del ser no evita la emoción, la ilumina. Cuando te identificas con el ser y no con el ego, comprendes que no eres quien siente, sino quien observa el sentir. Eres el espacio donde la alegría y el dolor aparecen y desaparecen. La quietud bajo las olas. Y en esa quietud, los opuestos se reconcilian. La dualidad entre tú y el otro se disuelve. Ya no ves el mundo desde el dolor, sino desde la paz de la unidad. Los límites que antes dolían se vuelven líneas sagradas de creación. El caos persiste, pero tú ya no lo resistes. Entiendes que incluso el desorden forma parte del despliegue hacia la totalidad. Esto es lo que llamo realización del ser, el momento en que dejas de vivir como fragmento y despiertas como totalidad expresándose en forma. El empático, en este punto, trasciende el rol de sanador, de sensible, de identidad. Se convierte en instrumento de la conciencia. Un testigo silencioso por donde la inteligencia divina siente su propia creación. He visto este despertar en los ojos de quienes más han sufrido. Hay una luz particular en ellos, serena, profunda, inquebrantable. Han conocido la desesperación de cerca. Y en esa intimidad, encontraron paz. Ya no huyen del sentir. Lo dejan pasar como estaciones. Su empatía se volvió sabiduría. Su sensibilidad, fortaleza. Cuando alcanzas este estado, tu sola presencia transforma. No necesitas palabras ni esfuerzo. La paz que otros sienten cerca de ti no proviene de que absorba su dolor, sino de que ya no lo amplificas. Tu quietud refleja la suya. Tu conciencia les recuerda la totalidad que olvidaron. Eres como la luna sobre el agua, brillante, intacta. Vivir así no es retirarse del mundo, es estar en él con lucidez. Puedes seguir sintiendo tristeza, llorar, amar con intensidad. Pero detrás de cada emoción hay una certeza silenciosa. Esto también forma parte del todo. Esa comprensión convierte el sufrimiento en profundidad y la alegría en gratitud. El empático ve el alma donde otros ven materia. Donde otros ven azar, tú ves diseño. Donde otros ven desconocidos, tú ves reflejos. Sabes que todo comunica, cada color, cada sonido, cada silencio. El mundo está vivo en símbolos. Y la empatía es el idioma que los traduce. La verdad más hermosa es esta. Cuando despiertas por completo, comprendes que la empatía nunca fue sobre los demás. Fue tu ser reconociéndose disfrazado. Cada emoción, propia o ajena, era un mensaje del todo llamándote de regreso. Y ese regreso no es un lugar. Es el instante en que dejas de luchar contra lo que sientes. Es cuando dices, soy la herida y el bálsamo. El mar y la orilla. El que siente y el que observa. En ese momento, algo antiguo dentro de ti suspira. Entiendes que la empatía no vino a herirte, sino a despertarte. Deja que el mundo sea como es. Que llore, que ría, que tiemble. No cierres tu corazón, pero tampoco te ahogues. Permanece en el centro como conciencia pura, sintiendo todo, sin aferrarte a nada. Descubrirás que incluso en el sufrimiento más profundo hay ritmo. Y en ese ritmo, la inteligencia divina danza. El propósito del empático no es detener la danza, sino verla con claridad. Recordar que la misma fuerza que atraviesa el dolor también atraviesa la belleza. Cuando recuerdas esto, eres libre. Ya no necesitas que el mundo esté en calma para estar en paz. Ya no buscas que te comprendan para comprender. Ya no pides aprobación por tu sensibilidad. Sabes quién eres, el ojo por el cual el universo se siente a sí mismo. Si escuchas con atención, oirás ese susurro. Incluso ahora te dice, no eres demasiado sensible. Eres intensamente vivo. No estás roto.
Estás abierto. No viniste a reparar el mundo. Viniste a amarlo hasta que despierte. Eso es ver el mundo con otros ojos. No es una carga. Es el inicio de la sabiduría. Y así no cierro este mensaje con una respuesta, sino con una invitación. Siente el mundo como conciencia, no como peso. Ama con profundidad, pero como verdad, no como rescate. Camina con suavidad, porque todo lo que tocas es una parte de ti en otra forma. Para el empático que ha despertado, el mundo entero se convierte en un espejo del alma, vibrando con significado, susurrando que todo es uno. Y en ese susurro, finalmente reconoces lo que buscabas desde siempre, no comprensión, no alivio, sino presencia. La mirada divina a través de tus ojos humanos, viendo el mundo como realmente es, completo, vivo, eterno. Y cuando el mundo parezca demasiado, recuerda esto, no estás aquí para cargarlo, estás aquí para sentirlo con conciencia. Y si has sentido algo en este video que tocó tu alma, no lo ignores. Es tu verdad queriendo ser escuchada. Y si algo dentro de ti se ha movido, quédate con esa vibración. Porque a veces, lo que más transforma no es lo que entendemos, sino lo que nos atraviesa en silencio.